los accidentes. Buenas tardes, don Daniel. ¿Qué tal? Don Gonzalo, tanto tiempo, que sea, bueno, tanto tiempo. Salimos todos los días, pero claro, eso tiene truco. Hay días que grabamos 3 o 4 Sí, y hacía mucho que no grabábamos vídeos. sí. Ahora Bueno, mucho, ya estamos en otoño, don Daniel. mucho, digo 2 días. Sí. También es que, digamos que hacemos muchos vídeos seguidos Mm, y los programamos. Entonces, digamos como que vamos avanzando el trabajo. ya, Y esta es sí, una gran cualidad, la cualidad de eh, Geburá, de la disciplina. ya. Así es que nada. Y efectivamente empezamos ya el otoño, hemos pasado del equinoccio. El Sí, otoño para nuestros oyentes de Latinoamérica, que lugares donde no hay estaciones, que hay muchas partes que no hay estaciones. El otoño es una estación que a mí personalmente me encanta, ¿no? ujú, Porque es cuando se caen las hojas de los árboles, es una estación un poco más melancólica, pero incluso sí, las estaciones también tienen un significado espiritual, ujú, porque hay un gran paralelismo entre las estaciones y la plantación de semillas, la recolecta de la cosecha con, con las semillas espirituales, ujú. con lo cual el otoño es un periodo de preparación de la tierra, con lo cual está bien. Sí, genial, don Daniel. Sí, Y, y voy a empezar en los vídeos. Para la gente que quiera, voy a hacer un cuestionario con el árbol de la vida que se lo pueden descargar y luego enviármelo si quieren, que es el que hacemos en los seminarios. Entonces, en la descripción de los vídeos, de forma gratuita, todo el mundo que quiera, se puede descargar un cuestionario para que vea cómo tiene el árbol de la vida. Y luego, si me lo envía, luego se lo devuelvo coloreado. oye, genial. Pues es que esas, vamos, lo digo para nuestros oyentes, la originalidad de la enseñanza de don Gonzalo justamente está en trabajar directamente la situación de cada uno sobre el árbol de la vida. Sí, Y luego, de acuerdo a lo que sale, pues puedes hacer cosas para equilibrar los desequilibrios. Pero es súper interesante porque eso que tú haces, al hacerlo tú sobre el árbol de la vida, de alguna manera el árbol de la vida ya te está equilibrando. sí, Entonces, hay un ejercicio de autoconocimiento, de autorreflexión, hay un ejercicio de voluntad de mejora, pero también hay un ejercicio, digámoslo así, mágico, por decirlo de alguna manera, o simbólico, de tu alma, un poco reacondicionando todos los elementos que conforman nuestro ser, ¿no? sí, Y yo, desde luego, a mí me hace mucho bien, lo hago cada semana y es impresionante los avances que vas notando, sobre todo en ser una persona más activa, una persona que vive la vida con más intensidad y que de alguna forma puede desarrollar todos sus talentos y potencialidades, ¿no? O sí, genial. sea, Entonces, voy a hay que, poner en la descripción del vídeo un enlace para que se descarguen el cuestionario gratis y luego si quieren me lo envían y estupendo. pueden ver su árbol de forma gráfica. Eso A ver está muy bien. cómo lo hago para no saturarme. Pero bueno, de momento vamos a ver cómo funciona para que la gente pueda ver de forma práctica el árbol de la vida. Así Estupendo. que, entonces, bueno, don Daniel, hoy tenemos un tema súper, a veces controvertido, pero también que hace que las personas tomen el 100% de responsabilidad en su vida. Mm, Y el tema del que vamos a hablar es que no existe la casualidad, no sí, existen los accidentes. sí. Todo lo que ocurre es por algo. ¿Qué te parece, don Dani? ¿Estás de acuerdo? Sí. O es que nosotros siempre estamos de acuerdo. Tendremos que pelear alguna vez para dar un poco de vidilla al canal, Claro, digo. a ver. A ver, ten- mira, sí, fíjate, yo te voy a decir una cosa. Sí, yo estoy de acuerdo al nivel de la manifestación, es decir, a nivel de los 3 mundos, para que nos entiendan, a nivel de la creación.
porque al final es un sistema de equilibrios. Y, y como veíamos en alguna de nuestros vídeos sobre los arquetipos del tarot, el mundo está basado en el ternario y ese ternario que implica una causa y un efecto y también implica un pasado, un presente y un futuro. Y también implica una de las cosas que se hablaba del ternario, que nosotros, es decir, nuestro libre albedrío, de alguna manera tenemos libre albedrío, pero lo hemos condicionado en la manifestación a unas acciones en el pasado que tienen que tener consecuencias, es lo que se llama karma, a un destino que hemos elegido al venir a esta encarnación y a nuestra propia voluntad. Pero si eso añadimos otro ingrediente, y es que nosotros somos un 10% conscientes y un 90% inconsciente, imagínate de dónde surgen las decisiones y las cosas que nos da la vida. De ese 90% que, como su nombre indica, es inconsciente. Pero no quiere decir que sea aleatorio. Sí, Es un inconsciente que desconocemos, pero que realmente el accidente o el suceso lo que nos está es llamando a mirar hacia el inconsciente para aprender algo más sobre nosotros. Así es como yo lo veo, no sé si lo ves tú. sí. Entonces, al final, la idea es que nosotros creamos nuestra propia realidad, lo que pasa que muchas veces es inconsciente. Entonces, uno puede decir, ¿cómo yo puedo estar creando? Por eso es tan controvertido este tema, porque la gente dice, ¿cómo yo he podido crearme este accidente? ¿O cómo he podido yo crearme esta situación? Y es porque la persona conoce ese 10% de su contenido consciente, pero desconoce todas las fuerzas, todas las ideas limitantes, toda la programación por parte de la tribu que ha recibido desde que era muy pequeño. Y entonces todo eso tiene una fuerza superior a la voluntad consciente. La voluntad consciente es muy pequeña. Por eso el trabajo siempre es, digamos, llegar a encontrar formas de comunicarnos con el inconsciente para que nos favorezcan, para que no vayan en nuestra contra. No, yo creo que además que cuando estableces ya esas formas y contacto, ya el consciente rema contigo, de Exacto, alguna, sí, sí. o sea, no es un opositor. Entonces, bueno, y luego conocerse, o sea, fíjate, una de las grandes creencias, que es una gran mentira, es que nos han dicho que somos ese 10% Ujú. consciente, que Sí, esa es nuestra realidad. sí, Entonces, claro, esto es como poner una barquita en un río turbulento. sí, Pero claro, es que tú no sabes que eres mucho más que ese 10%. O sea, que hay que autoconocerse, como decía Sócrates, conócete a ti mismo. sí. Es clave. Entonces, la idea, ¿qué se te ocurre para que ese inconsciente, a mí se me ocurren un par de cosas, para que ese inconsciente reme en la dirección que queremos a nivel consciente? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos meditación, el inconsciente, soñamos más, no sé si a ti te ha ocurrido, cuando haces un ejercicio de meditación antes de dormirte, sueñas Sí. más. Y Mm, entonces el inconsciente se te revela a través de los sueños, con mm, lo cual empiezas, digamos, a ver las fuerzas que hay detrás, ocultas, que están teniendo una fuerza o teniendo un efecto en tu vida. Y entonces, a través de esa revelación, te puedes relacionar con el inconsciente como si fuera un niño. No con órdenes, no con censura, sino, vale, ya sé lo que tienes aquí. mm, Y entonces la cuestión es ver cómo nos podemos relacionar para que el inconsciente reme a nuestro favor. mm. Sí, sí. Ahí. Pero es que además el inconsciente se manifiesta a través de los sueños, por ejemplo, pero se manifiesta en el día a día. Es decir, justamente si tú tienes un accidente, el inconsciente te está hablando. No te está Exacto, hablando, te está gritando. exacto. Es, tienes que ver qué hay dentro. Es decir, si veis el vídeo de Irene Cañamero, que es extraordinario, ella se le declara
una esclerosis múltiple, que es gravísima, y descubre que esa esclerosis múltiple no surge porque sí, sino Sí, que surge por una serie de creencias internas de su inconsciente, y justamente ella lo que empieza es a establecer una relación amigable y amorosa con ese inconsciente, un contacto, ¿no? Que su camino, pues, es un camino específico, ¿no? Con el sí. no, como se Oponopono, llama, sí. y con la confianza total en el alma. Pero yo te diría que un método súper eficaz para establecer ese comunicación es lo que acabas de ofrecer, dibujar el árbol de la vida y analizarte todas las semanas cada una de las céfiras del árbol de la vida en tu vida. Eso yo creo que de alguna manera activa todas esas comunicaciones y empieza a establecerse una comunicación que lo irás viendo a través de sueños y a través de también de acontecimientos de la vida. Es decir, que además hay que saber leer la vida en tono simbólico, Ujú. de una manera simbólica, ¿no? Y ser muy consciente de todo lo que nos sucede, todo lo que nos sucede y ver de dónde viene, ¿no? Ser permanentemente consciente que todo lo que ocurre es por algo. ¿Y qué te parece, por ejemplo, la utilización de oráculos, por ejemplo, como el I Ching, las cartas del tarot, Sí, a ver, para, por- para entrar en comunicación con el inconsciente tuyo? Porque en a realidad ver, cuando las personas se echan las cartas del tarot, por ejemplo, lo que están haciendo en el fondo no es que estén adivinando el futuro, están entrando con las fuerzas de su inconsciente. efectivamente, es que además el inconsciente está en el futuro, en el pasado y en el presente. Ujú, Y efectivamente, una explicación de por qué funcionan los oráculos, en el caso concreto del tarot, de alguna manera, el tarot es un alfabeto. Es un alfabeto que se puede utilizar para un montón, un alfabeto simbólico. Cuando te echan las cartas del tarot, ¿qué pasa? Es el inconsciente, si te las echan bien, claro. Es el inconsciente hablándote. ujú. Entonces es interesante. Y además te habla del pasado, del presente y del futuro. Si la persona que lo hace, pues es una persona eh, con una cierta sensibilidad. Sí, Entonces al final los oráculos pues funcionan así. Es una especie de código Morse para tener un tipo de comunicación con esas fuerzas. Así sí, es como yo lo veo. sí, sí, Con el alma al final, ¿no? sí. Entonces, al final, para comunicarnos con el inconsciente, con lo que nos dice, tenemos, por un lado, ver los sueños, Sí. E ver las fuerzas que interpretar. hay. Y luego entrar en un diálogo, porque nadie nos puede interpretar los sueños, en realidad. Somos nosotros los que entramos en un lenguaje y al final, y eso me lo has comentado tú, que estás en un grupo que analizáis los sueños, un grupo de amigos, y te das cuenta cómo el patrón en las mismas personas se repite, o sea, en diferentes personas, pero cada uno tiene su patrón. Mm. Con lo cual, digamos que es como algo estructurado. Es un biná estructurado en el mundo de los sueños de la persona. Entonces, el primer camino es llegar a conocer ese patrón y llegar a comunicarte con el inconsciente. A lo mejor antes del sueño le puedes introducir algún tipo de sugestión para que vaya modificando esa realidad. Luego Ok. hemos visto utilizar el árbol de la vida como un ejercicio de autoconocimiento. Mm. Luego, el tercero sería utilizar un método un oráculo, un método de adivinación, donde Ok. nos dice las fuerzas que hay detrás del inconsciente. Pero ahí hay que tener cuidado porque eso no se puede abusar. Ujú. Es decir, Claro. un oráculo o unas fuerzas de adivinación se tiene que utilizar para autoconocimiento, Ujú. ¿sabes? Y utilizar de forma esporádica, porque si no, las respuestas que puede dar son confusas. Es decir, es un medio muy serio para utilizar, no es una broma. Sí, Eh, porque perdería la y, sacralidad, porque te estás conectando con Da, te estás conectando con el yo superior, en realidad, claro, a través del oráculo. y puede llevar a engaños, te puede llevar también a obsesiones que son muy peligrosas Sí, y no es bueno. Es decir, todo eso se puede utilizar, como tú dices, con una gran sacralidad y en momentos en que verdaderamente lo necesitas.
Sí. Y otra, otra que se me ocurre es observar lo que nos ocurre en la vida y preguntarnos el por qué. Entonces, si por ejemplo una persona ha tenido un accidente, una persona ha tenido, yo que sé, que llega tarde por algún motivo a alguna entrevista de trabajo, le ocurre el mismo patrón con las mismas personas en las mismas relaciones y acaban igual. Entonces, una manera de ver las fuerzas que hay detrás es preguntarse el por qué. ¿Por qué me ocurre siempre esto? ¿Por qué cuando estoy haciendo esto resulta que me autosaboteo? Un montón de cosas así que ocurren en el día a día. Y entonces uno preguntándose se da cuenta y dice, ah, vale. Sí, efectivamente. Y fíjate, hablando de los sueños, yo la experiencia que he tenido con este grupo de sueños, evidentemente lo primero que tienes que hacer es escribir los sueños. Es un Ujú, ejercicio que tienes que acostumbrarte a hacer. ujú, Y luego las interpretaciones de sueños tienen que hacerse no un sueño aislado, sino varios sueños, porque ahí te está hablando, te está diciendo algo. Y, y, ah, y cuando logras interpretar el sueño o analizar el sueño, sientes, es como una especie de clic, es como, ujú, como algo se coloca. ujú, Y ese clic es muy importante porque de alguna manera es es como una respuesta del inconsciente. Y ujú. ahí es maravilloso porque se transforma algo, se completa algo. Sí. Y es interesante por si quieren nuestros amigos hacer un grupo de sueños entre gente que conozca. ¿Cuál es el funcionamiento del grupo? O sea, tiene que haber honestidad completa porque hay muchos Claro, sueños, puede haber sueños violentos, puede haber sueños, sí, no sé, de todo tipo, porque el inconsciente no tiene censura. sí, Entonces, lo primero es honestidad completa cuando dices el sueño. Y efectivamente. luego, las personas que pertenecen al grupo, digamos que tienen que interpretarlo también, digamos, de forma, no juzgando a la persona, ¿no? O A ver, ahí hay que tener, primero hay que tener una gran madurez, sí, porque ahí de alguna manera son pequeñas cajas de Pandora que se abren y claro. hay gente que no está preparada. En nuestro caso lo hicimos basándonos en Jung, en la obra de Carl Gustav Jung Ujú, y en sus discípulos. Entonces, es decir, nosotros lo hemos hecho con muchísima seriedad, con muchísimo respeto y, y es cuestión de que con esa honestidad, ese compromiso, pues normalmente son reuniones largas, pero a medida que avanza la reunión, como que de alguna manera se va activando un lenguaje simbólico. Es decir, el lenguaje simbólico no es un lenguaje racional, pero de alguna manera ya dentro del mismo grupo se va activando una intuición que te permite ver. Es interesante que te interprete, aunque tú interpretas los sueños, pero es interesante recibir la visión del otro ujú, porque te da pistas súper interesantes. Y de alguna manera, hombre, en el grupo este, de alguna manera todos nos conocíamos, es decir, había un nexo, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es una experiencia interesante. Hay gente muy seria en el mundo de los sueños y hay un libro, ahora mismo no recuerdo el autor, pues lo puedo dejar después en sus comentarios, que a mí personalmente me sirvió mucho. Un libro en donde te enseña a ti a interpretar tus sueños. Hay varios ejemplos además y que de alguna manera pues me es útil todavía y me ha sido útil. ujú, Y respecto a esa comunicación con el inconsciente, es interesante porque el inconsciente te puede mandar mensajes, pero y tú puedes corresponder. Es decir, ya la actitud de analizar tus sueños ya de alguna manera es un mensaje de decir, oye, te estoy haciendo caso, ¿sabes? ujú, Pero hay temas que a mí me gustan personalmente mucho, como por ejemplo la psicomagia. Es decir, pero claro, el gran maestro de la psicomagia es Alejandro Jodorowsky. Creo que tiene un manual que se llama Manual de Psicomagia. Pero muchas veces hacíamos pequeños ritos, es decir, viendo los sueños que teníamos, pues hacíamos pequeños rituales, no siempre, pues
con determinados sueños, ¿no? Entonces, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero rituales muy sencillos, que Ujú. de alguna manera, pues es la forma De hablar de con el inconsciente. el inconsciente. O sea, recuerdo, por poneros un ejemplo, uno de los que estaba en el grupo, no sé si recuerdo que navegaba por un río en un barco, y bueno, no me acuerdo, pero al final hizo un acto psicomágico que a mí me pareció precioso, que fue escribir una carta, en esa carta hacer un barquito de papel y llevarlo a un río y soltarlo en el río, ¿no? Ujú. En una ciudad a veces eso es difícil, pero bueno, Sí, también esa dificultad tiene sí, de alguna manera su mensaje al inconsciente. sí. Es que la palabra psicomagia puede parecer un tanto que puede generar un poco respeto, pero en realidad, digamos que los ritos son muy sencillos. Es, Y por son actos ejemplo, simbólicos. son simbólicos, que es, pues yo qué sé, si tengo que perdonar a alguien, le escribes una carta y en vez de echarla, haces un simbolismo como que está delante de ti y se la entregas. Sí, Y luego, o le envías, no sé, un perdón simbólico, algo así, ¿sabes? O si tienes un pensamiento negativo, pues coges un papel, lo apuntas y lo quemas. Cosas sí. de estas, ¿no? Algo sencillo, no es... Sí. No, a lo mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, todas estas herencias familiares, creencias familiares tan pesadas, ¿no? Que muchas veces que nos condiciona muchísimo. Oye, pues a lo mejor tomar una foto de un antepasado y tal, pues a lo mejor hacerle una foto en blanco y negro, una foto oscura, con una cara, por ejemplo, lo de mi cara esta de mal humor, pues bueno, Ujú. ves las fotos de mis antepasados y están todos con la misma cara. Entonces, pues oye, pues a lo mejor hacer un acto con esa foto, colorearla, ponerle alegría, Sí. ponerle unas flores, pues todo eso, ponerle un poco de miel. Ujú. A ver, de alguna manera son mensajes que el inconsciente capta y son cosas bonitas, lúdicas incluso, poéticas. Ujú. Está muy bien, ¿no? Hemos perdido la poesía en el mundo que vivimos, pues es una forma Sí. de recuperarla, ¿no? Ujú. Pues, don Daniel, un vídeo que empezó en una dirección y ha terminado en otra. Como, Genial. como un barco. Con un barco súper interesante para nuestros amigos, que lo compartan, que se suscriban, para Sí, que, fíjate, en este vídeo puede cambiar la vida de una persona, sí. porque se Es, re- empieza a relacionar con el inconsciente, empieza a ver que el accidente no existe, empieza a preguntarse por qué le ocurren las cosas. es que el decir que nada es casualidad es convertir la vida en algo sagrado, Ujú. porque nosotros le hemos quitado esa sacralidad a la vida. Nos lo han quitado, no es que Ujú. nos lo han quitado cuando nos dicen, no, solo existe lo que está exterior y lo racional y lo científico, el resto. Entonces nos han quitado un tesoro, si te digo la verdad. Sí. Y yo creo que la podemos recuperar cuando queramos. Y Lo una podemos cosa súper importante es que la mayor parte de la gente piensa que las cosas ocurren por suerte, por azar. sí, Y las personas que han triunfado, que se han superado a sí mismas, no ha sido por suerte, por azar, ha sido porque precisamente han sabido relacionarse bien con estas fuerzas inconscientes, tanto individuales como con las fuerzas del colectivo. mm, Entonces, hay personas que se dedican a unos estudios y hacen unos esfuerzos tremendos, pero lo hacen desde el punto de vista racional. Y claro, entonces se están chocando con muros constantemente. Mientras que otra persona simplemente a través de la meditación o a través de relacionarse bien con sus sueños, va insertando ideas que hacen que se materialicen cosas de forma mucho más fácil. sí. Mira, te cuento una anécdota muy rápida, pero que para mí es un detalle. O sea, yo recuerdo visité una biblioteca en Bolivia hace muchos años que tenía un director muy especial que ya murió y cambiaron la puerta de la biblioteca. Y entonces el director dijo, esta puerta que ha estado aquí durante muchísimos años nos ha protegido, nos ha guardado,
sea, ha hecho un papel un muy favor. especial. Y entonces colocó la puerta antigua en otro lugar y le hizo una especie como de, no digo altar, pero puso la puerta con una placa diciendo agradecemos esta puerta y tal. A ver, esto es un ejemplo, pero de alguna manera es sacralizar los objetos y sacralizar la vida, ¿no? Ujú. Y yo creo que es una visión de la vida que a mí por lo menos me reconforta muchísimo más Sí, que esta visión utilitarista, vacía y hueca exacto. a a la que cada vez estamos más sometidos, ¿no? Ujú. En fin, Pues muy bien, don Daniel. Excelente vídeo que hemos realizado. Espero que les haya gustado a nuestros seguidores. Y nada, les invitamos para que hagan este ejercicio, que se descarguen este PDF y si quieren me lo envíen. Voy a poner el email para que lo hagan. vale. Y ponemos la descripción del libro este que recomiendo de Ah, vale. interpretar los sueños. Genial. Pues muchísimas gracias, don Daniel. Gonzalo, Un seguimos placer. en... Gracias.